Andrés, gracias por estar aquí con nosotros y te dejo a los mandos. Buenísimo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, por supuesto al IEBS por la oportunidad y a todo el mundo que nos escucha. Yo los saludo desde México y en ese sentido les digo buenos días, buenas tardes a todos quienes estamos acá y buenas noches a Europa. Efectivamente es un tema que creo que es fundamental. Tengo la fortuna de poder presentar al final y en ese sentido espero poder recoger algunos de los comentarios que se han ido acumulando a lo largo de la sesión y que me parece que van a ser muy importantes para el argumento que yo les quiero presentar. Quiero empezar con una clarificación muy sencilla sobre algunas de las tendencias que estoy viendo para los próximos años, algunas de las cuales, por supuesto, ya se han mencionado, sobre todo ahora en el último panel. Sí creo que puedo aportar algo en algunas definiciones que creo que están pendientes. Hemos estado hablando de manera generalizada sobre inteligencia artificial. Yo creo que hay un par de conceptos alrededor de este genérico y de este concepto que vale la pena clarificar. Entre ellos, el que a mí me parece que es la explicación central de por qué este tipo de tecnologías van a ser fundamentales para la supervivencia a largo plazo de las compañías y de cualquier organización, que es la complejidad creciente. Y, por supuesto, algunos casos específicos que traigo a la mesa para poder ofrecerles un camino hacia una reflexión final en torno a la inteligencia artificial y su papel en las compañías. Yo realmente quisiera que al final de este ejercicio pudiéramos llevarnos una idea de que la inteligencia artificial puede ser nuestra mejor amiga en la agenda específica de cualquier organización. Me la imagino así como aquí tomándonos un café con ella en los próximos años y estableciendo una dinámica de trabajo que resulte funcional para el espíritu de cualquier organización atendiendo sus casos específicos de modelo de negocio, ¿no? Brevemente sobre Entropía. Entropía es una empresa que ha escalado sustancialmente, de la que me siento muy orgulloso de participar. Realmente a partir de lo que se ha hablado en las últimas ponencias, la misión central de Entropía, que la integran cerca de 30 de los mejores, francamente creo que ingenieros, científicos de datos de toda Hispanoamérica, es precisamente contribuir a que cualquier organización, sin importar su escala o sector, se beneficie del surgimiento de inteligencia artificial. Nosotros mismos ya reproducimos lo que se presentaba como un reto en el panel anterior y al que seguramente muchas de las organizaciones que están aquí representadas en el público se van a enfrentar los próximos años sobre transitar a esquemas de servicio. Nosotros hemos evolucionado Entropía a dos servicios, Nación ahí e Ícaro ahí. Y por supuesto el reto que tiene que nuestras soluciones se puedan escalar y puedan atravesar la barrera que inevitablemente impide que tecnologías como estas puedan penetrar en la estrategia de las compañías, que es pues, naturalmente la barrera de conocimiento sobre las propias tecnologías, sus posibles efectos, la falta de capacitación o conocimiento en los equipos actuales en las organizaciones. Pero como se dijo en una de las ponencias anteriores, la tecnología y particularmente la inteligencia artificial, de la mano de uno de sus subconjuntos, que es el lenguaje natural, están avanzando de manera muy importante, de manera que yo creo que esa barrera se va a derrumbar en la medida en que el lenguaje natural, el diálogo franco y utilizando el instrumento central de nuestra comunicación directa con nuestros datos, con los resultados de los modelos asociados a esos datos, va a ser el gran habilitador de una explosión de oportunidades que antes, pues, por supuesto, como decimos y se dijo en el panel, han estado limitadas por ese conocimiento específico. Yo, cuando he tenido la oportunidad, y esta no es la excepción, de platicar sobre el papel de las tecnologías exponenciales en general, particularmente la inteligencia artificial, empezaba con esta lámina, yo la veo un poco obsoleta por lo que ha pasado este año, pero el argumento es, los próximos 10 años van a ser tan poderosos como fueron los últimos 100 años para cambiar todo el arreglo social, incluidos los mercados y cómo funcionan las empresas. A mí ya ese dato me parecía francamente impresionante. Pensar que en solo 10 años vamos a ver el cambio social que acumularon 100 años en el último siglo, pues era un dato francamente muy interesante y que ya nos obligaba a una reflexión
respecto de el papel que tienen las tecnologías y la necesidad de adaptación que nosotros debemos tener. Pero yo cada vez más estoy convencido que el 23 ya en sí mismo, al final del 2023, vamos a ver casi un mundo completamente diferente. Y sí creo que el elemento central, aunque por supuesto hay otras tecnologías que han sido realmente poderosas y que se han presentado también en los últimos meses e incluso semanas, la inteligencia artificial está en el centro de esta transformación y el papel histórico que va a tener este año. En concreto, y atendiendo al tema de esta participación, la inversión en inteligencia artificial ya no es una opción para cualquier organización, no solo las empresas, en particular las empresas, sino una necesidad. Y ese es el objetivo insisto, de mi mensaje, entender por qué es una necesidad. Y como un primer elemento para responder esa pregunta sobre qué explica que se esté convirtiendo en una necesidad, yo diría que la manera en que ha evolucionado la tecnología y su capacidad de incrementar y completar la inteligencia biológica, humana, no artificial, es el elemento central. Ya no es una tecnología que en abstracto las empresas van a usar. Yo creo que cada vez más es una tecnología que acompañará a las personas que integran las empresas. A veces pensamos en las empresas como entidades abstractas, pero pues de tanto en tanto nos tenemos que recordar que están hechas y constituidas fundamentalmente por personas. La pregunta es, estas personas que ahora participan en estas compañías, ¿cuál va a ser su papel en la dinámica de conseguir sus objetivos de empresa? Y cuánto van a poder estar acompañados casi en un merge, en una integración funcional con diferentes tecnologías, pero en particular con inteligencia artificial. Entonces, ahí empezamos creo que a ver que ya no es solo la transformación a la que están sujetas las empresas, sino que la versatilidad de la evolución en la inteligencia artificial, sobre todo, insisto, como hemos dicho, asociada al lenguaje natural, es un acompañamiento a la inteligencia humana y en ese sentido pues va a ser fundamental aprovecharla ahí, ¿no? Por otro lado, y solo como contexto, yo este año me lo imaginaba como una puerta a un nuevo mundo realmente. Insisto que al final del 2023 podremos hacer un recuento de cómo habremos ya como sociedad activado, sobre todo, pues, por supuesto, las empresas que han estado liderando el desarrollo de grandes modelos de inteligencia artificial. Hemos podido crear condiciones, insisto, para un nuevo mundo. Ya se habló de las implicaciones que va a tener muchas de estas tecnologías y sus efectos sociales en el mercado laboral, por ejemplo, en la manera en que se crean y destruyen empresas, mercados completos, y un recuento de qué ha pasado los últimos meses, casi semanas, es valioso, sobre todo por dos cosas que para mí son trascendentes. La primera es que pues GPT-3 se publicó en 2021, pero lo más importante es que el 28 de noviembre, un lunes, se liberó la versión 3.5 de GPT. Y bueno, en el mundo en el que yo estoy, en el que muchos de los que aquí participamos estamos, pues por supuesto ya era esa un salto gigante, como lo fue la versión 2 a la 3. Pero creo que el salto fundamental, por supuesto, fue la creación de ChatGPT. O sea, antes solo podías acceder a GPT-3 o las versiones anteriores a través de código, a través de una API, y eso limitaba el alcance masivo de este tipo de tecnología. Nosotros ya veníamos trabajando desde hace años en productos, en soluciones basadas en estos modelos fundacionales, pero hasta que no se produjo una plataforma con un UX, con una experiencia de usuario que permitía masificarla, es que todo mundo, estando o no estando en la industria, empezó a plantearse el potencial que tenían los grandes modelos de lenguaje y el prompting. Estos son dos conceptos que no existían realmente hace 2, 3 años. Y que por supuesto, aun cuando existían hace 2 o 3 años, se masificaron hace semanas. El concepto, el requerimiento incluso que para trabajos en los próximos años pueda significar saber interactuar con modelos de inteligencia artificial generativa, pues va a ser fundamental. ¿Cuánto tarda que empiecen a aparecer en los requerimientos de las vacantes laborales, además de saber usar Excel,
y Microsoft o alguna otra tecnología enterprise poder interactuar con una tecnología de inteligencia artificial generativa. Y eso es el resultado de la masificación de dos modelos que existían. Como dato, solo la semana pasada se generó la versión 4, a todo el mundo nos impresionó lo que podía generar. Por supuesto, se integró a la interfaz de ChatGPT, pero solo para decir otro elemento que creo que va a ser central en el entendimiento de este mundo, ChatGPT estuvo en el percentil 10% del bar exam, que es el examen que hacen en Estados Unidos para poderte convertir en un abogado, y en el 33 de la Olimpiada de Biología, y ahora está en el percentil 90, es decir, solo el 10% de todas las personas que hicieron ese examen fue mejor que un robot, y solo el 1% la Olimpiada de Biología. Esto está preparando el camino naturalmente para que estos modelos evolucionen a ocupar trabajos y profesiones como abogados o como doctores, con todas las implicaciones que eso tendrá, y por eso nosotros creemos, insisto, que estamos en un contexto realmente de cambio estructural en el curso de la historia humana. Yo me imagino que estamos en algo así, ¿no? Estamos en un momento en el que viene un cambio exponencial y que obliga, insisto, a que nos adaptemos todos y podamos incorporar nuevas capacidades a nuestra agenda profesional. Hay una frase que traigo aquí que me gusta muchísimo, por la sensación que pueda generar sentir que está lo que viene demasiado inclinado, pues cualquier otro momento en la historia que ha significado crecimiento exponencial, ya que lo vemos hacia atrás, se ve demasiado plano, cuando lo vemos de frente se ve demasiado inclinado. Yo tengo confianza en que la humanidad, cuando vea hacia atrás este momento, verá un proceso pues relativamente aplanado, porque la historia de la humanidad es naturalmente la de seguir insistentemente creando innovación y mejorando. Tres conceptos muy sencillos. Si el título de este ejercicio es cómo el acceso a la inteligencia artificial será de vida o muerte en las empresas, se me ocurrió que era importante recordarnos a qué nos referimos con inteligencia artificial, incluso empresa y muerte. En este contexto, por supuesto, pues una definición canónica es que son sistemas computacionales capaces de desarrollar tareas específicas a nivel de la inteligencia humana. A mí me gusta más el enfoque que reivindica la capacidad de aprendizaje de los sistemas. Es lo que llamamos learning, ya sea machine learning o deep learning. Realmente las capacidades de que los sistemas sean consistentemente mejores es una de las cosas que a mí me ayudan a explicar de una mejor manera de qué estamos hablando con inteligencia artificial, y realmente sirve para poder reivindicar lo que realmente creo que muchos quienes estamos en la industria, ya también lo decían en el panel anterior, estamos tratando de lograr con estas tecnologías. Lo que últimamente queremos lograr es que las organizaciones, nosotros como personas, seamos inteligentes, en el sentido de que seamos mejores en aquellas tareas que desempeñamos, conforme tenemos acceso a nuevos datos. Eso incluso nos obliga a pensar si realmente, insisto, somos inteligentes. Cada día que pasa es un nuevo universo de datos para nosotros. La pregunta es si al final del día yo, Andrés, es un mejor Andrés por todos los datos que vi hoy. Y ese es a lo que estamos llamados como organizaciones, como personas, y lo que creo que puede habilitar el enfoque de aprendizaje de la inteligencia artificial. A mí me encanta una definición de empresa y viene al cuento de por qué no deberían morir. Una empresa es una teoría, por supuesto, más allá de definiciones más formales, sobre algo que falta en el mundo y debería existir, ¿no? Esa definición de empresa o de organización a mí me gusta porque trasciende un enfoque estrictamente corporativo de diseño de una jerarquía organizacional. Es realmente completar una parte del mundo, y por eso cuando se vuelven inviables y que el mundo está cambiando, está demandando otras cosas que faltan en el mundo, y una empresa ya no puede sostener un ritmo para imponer y dejar huella en el mundo creando esas cosas que faltan, pues es cuando muere. ¿Y por qué la inteligencia artificial es precisamente el instrumento para que esto no ocurra? Pues entre otras cosas porque el mundo está cambiando de manera muy, muy acelerada, y el grado de complejidad, nosotros tenemos un concepto, y un poco por eso nuestra compañía se llama así, de entropía social. Como ustedes saben, hay una definición física de la entropía, y el universo llega y alcanza niveles de complejidad muy importantes, pues porque es un principio termodinámico.
Pero nosotros creemos que el universo de lo social, los mercados, las empresas, los países, las sociedades en general, reproducen de alguna forma la entropía del universo, en el sentido de que consistentemente hay más interacciones. Esto que estamos viviendo hoy en el 23, la sensación que todo el mundo tenemos, lo que incluso convocó este foro sobre que el mundo está cambiando rapidísimo y no podemos quedarnos atrás. La pregunta es, como decimos nosotros en este ámbito, ¿es un feature, es un bug, o sea, es un error del sistema? Es decir, ahorita es un cambio acelerado que nunca antes había habido, pero nunca más lo va a haber después, o es una característica inherente a nuestro sistema y arreglo social. Yo creo que es una característica del universo social. Es decir, solo podemos esperar que 24 sea más complejo que 23, 25, que 24, 26, que el 25, 27, que el 26. Ese es el destino inevitable de los próximos años. Entonces, no estamos maravillados de lo que han estado generando las inteligencias exponenciales, las tecnologías exponenciales, la inteligencia artificial en particular, solo por lo que han generado de una iteración a otra, sino en mi caso al menos, porque hay que esperar eso cada 2 años. Ahora que salió GPT-4, todo el mundo está impresionado de cómo fue consistentemente mucho más grande y poderoso que GPT-3. Para mí lo más importante es que sí, por supuesto, la distancia entre una iteración y otra, lo más poderoso para mí, lo más mind-blowing, si me permiten el concepto, es que hay que esperar eso cada 2 años. Pues cada 2 años el IEBS va a ser un foro recordándonos la importancia de las nuevas tecnologías. La oferta educativa, por supuesto, que aquí está expuesta, lo que todo mundo estamos tratando de lograr en este concepto es no atender la diferencia entre iteración y otra, sino el principio de que esto está ocurriendo cada 2 años. Si no estamos preparados en las organizaciones para entender que GPT-5 va a ser de GPT-4 algo equivalente a lo que GPT-4 hizo de GPT-3 en términos de redimensionar las capacidades que podemos como humanidad lograr, pues entonces no estamos, creo que, entendiendo que lo que estamos es arriba de una montaña rusa de innovación vertiginosa que, insisto, nos obliga permanentemente a estarnos adaptando, y solo la capacidad de computar complejidad, que es de hecho una de las características esenciales de la inteligencia artificial, pues es lo que nos va a permitir estar permanentemente entendiendo los cambios abruptos, vertiginosos, exponenciales, rapidísimos que están ocurriendo en nuestras sociedades. Entonces, esa es la reivindicación desde nuestra perspectiva de por qué la inteligencia artificial es uno de los instrumentos que va a permitir, en todo caso, que dado el cambio sustancial que está ocurriendo de manera acelerada en las sociedades, no se traslade a inoperancia, obsolescencia e inevitable muerte por inviabilidad de las organizaciones. Y eso es lo que muchos de nosotros que estamos aquí en estas conferencias, pues estamos tratando, insisto, de reivindicar como principio de las tecnologías que desarrollamos. Nosotros les traigo algunos casos muy sencillos de estas cosas. Realmente sí, como se ha dicho, o sea, es la combinación de datos, de modelos, de interactividad, y ahora yo reivindico la transición de la interacción con tus datos y tus modelos en la versión 1.0, que era básicamente Graphic User Interface, o sea, dashboards, plataformas interactivas, muy bonitas y bla, 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 pero claramente el futuro es la interacción, como lo dijo uno de los compañeros hace rato, en la interacción con los bancos, etcétera, pero también con la inteligencia, los datos y los modelos a través del lenguaje. Se ha dicho mucho, y ese es un concepto también que se acaba de introducir, del que hay que estar pendientes, que no es ya solamente Graphic User Interface, sino Language User Interface. O sea, tienes que hablar con tus propios datos, y de hecho eso va a derribar la barrera. O sea, no debería estar el poder de interactuar con tus propios datos en manos de los sacerdotes modernos, que son quienes saben interactuar con los datos y hacer modelos y saben programar. Las empresas, si están sentadas muchas de ellas en pilas de oro, que son sus propios datos. Si podemos derribar la barrera de que podamos extraer la información que hay contenida en ellos, que podamos predecirlos, segmentarlos, clusterizarlos, etcétera, todos los modelos que hay asociados a esos, y puedas interactuar de una manera natural con ellos, que le puedas preguntar, como se hizo el ejercicio hace rato, de, oye, ¿cuánto vendí el año pasado? ¿Cuánto crees que voy a vender en un mes? ¿Cuál es mi segmento SKU estratégico? ¿Por qué? ¿Qué noticias del mundo me están afectando en mi sector?
pues por supuesto cualquier persona va a poder dirigir de mejor manera la organización, y todos aquellos que tenemos el diferenciador, la ventaja competitiva de saber programar, de participar en compañías como estas y las que están acá, pues obviamente vamos a tener que evolucionar, porque la inteligencia por sí misma va a poder dar esas soluciones, y nosotros tenemos una plataforma que está avanzando en eso. Nosotros, como muchas otras organizaciones, estamos trabajando en construir los Language User Interfaces que permitan que la inteligencia se vuelva ubicua y que no haya más esas barreras que, insisto, han limitado la penetración por falta de conocimiento y aprendizaje, ¿no? Nosotros, insisto, decimos instalar capacidades de inteligencia artificial al menor costo posible, sin experiencia previa, aunque por supuesto, como ya se dijo, pues sí, todos son los datos, sobre eso capas de modelos y un formato de inteligencia accionable. Eso yo creo que está claro que es la expectativa, ¿no? Nosotros tenemos, se me ocurrieron 3 ejemplos muy sencillos que creo que pueden reivindicar algunos de los elementos que hemos conversado. Un primer elemento es que efectivamente las empresas necesitan datificarse, como se dijo en el panel anterior, pero ya tienen muchos datos, y buena parte de cómo han evolucionado las tecnologías en el mundo es que lo que antes pensábamos que eran documentos y que por eso no eran datos o data accionable, ha evolucionado y se pueden convertir en información estratégica, ¿no? Nosotros tenemos un caso que es muy exitoso para nosotros, porque pilas y pilas de PDFs con texto no estructurado, que es información de los clientes, de nuestro cliente, se convirtió en una plataforma interactiva que convierte direcciones contenidas ahí en puntos en un mapa digital, nombres, asignan géneros, edades, doctores que están asociados a los distintos nombres, se perfilan los clientes, y luego, como ya se presentaba en otra de las ponencias, es posible conectar los modelos de lenguaje que están surgiendo, como GPT, como BART, como otros muchos que hay, para poder hacer un marketing orientado a las personas específicas. Entonces, el proceso es convertir una pila de documentos inaccionables en inteligencia comercial y de marketing a través de un proceso que primero reconoce información, reconoce y estructura información en grandes cantidades de documentos no estructurados. De ahí construye inteligencia en el sentido tradicional de modelar, segmentar, caracterizar a esos consumidores. Andrés, tenemos que ir acabando en 2 minutos. Perfecto, gracias. Y en ese sentido, poder habilitar un sistema que permita ofrecer, insisto, las capacidades de lenguaje que están explotando y que son francamente muy poderosas, ¿no? Crear ads, crear mensajes personalizados para diferentes segmentos, etc. Otra cosa que también es muy importante es poder anticipar escenarios futuros, conectar modelos de predicción, por ejemplo, de series de tiempo, a problemas, asociando información externa e interna, que esa es otra de las características centrales, creemos nosotros, de las ventajas que ofrece un sistema conectado con la información interna de los clientes y con información externa, que pueden ser noticias, variables económicas, otro universo de información que, insisto, es central, que permita que las personas en las diferentes organizaciones y en las diferentes estructuras de cualquier organización puedan anticipar escenarios futuros en una perspectiva, por supuesto, como ya se ha dicho, interactiva, y que evalúe esos ejercicios. Por último, antes de nuestras conclusiones finales, nosotros, ahora se hablaba de la capacidad que tienen en Europa de crear leyes. Nosotros tenemos una familia de modelos de lenguaje natural asociados a entender, sistematizar y estructurar las grandes cantidades de regulación en toda Hispanoamérica, fundamentalmente centrada en América Latina. Nuestros algoritmos realmente identifican leyes, procesos regulatorios, piezas de comunicación gubernamental y pública que afectan a las compañías regionales que tienen presencia en distintos países, para ayudarles a construir una agenda de riesgos, de entendimiento sistematizado de esas grandes cantidades que se producen en materia legal y, insisto, regulatoria. Y es una manera de entender cómo muchos de los modelos de lenguaje que estamos viendo pueden ofrecer soluciones para entender, insisto, grandes cantidades de información de otra forma no estructurada.
Son algunos ejemplos todos, es realmente una visión general. Mi invitación para empezar con inteligencia artificial la podría resumir en estos 5 pasos. Lo primero es que hay que entender el contexto. O sea, los siguientes 2 o 3 años van a marcar los siguientes 2 o 3 décadas del mundo. Hay que asumir ese contexto para tener una celeridad en la decisión. Segundo, pues hay que tener algo de valor porque efectivamente puede ser intimidante todo esto. Yo lo que diría, siguiendo a otras personas que están en la industria, es que la mayoría de lo que estamos viendo se acaba de inventar. O sea, casi todos somos relativamente nuevos en esto. En ese sentido, entrar hoy es entrar a tiempo y es fundamental que todos quienes no saben qué es GPT o ChatGPT o modelos de lenguaje, su integración con los datos, deberíamos empezar a hacerlo. Y la otra cosa es que pues ya no hay pretexto. O sea, las propias herramientas de inteligencia artificial ofrecen, digamos, de manera sustancial nuevos instrumentos para aprender a programar, porque hay que leer y mantenernos constantemente actualizados, y en ese sentido pues hay que prepararnos porque todo está cambiando rápidamente, pero las propias herramientas que se están desarrollando nos permiten aprender de una manera más funcional. Hay que tener foco porque hay mucho ruido y hay que distinguir la señal del ruido en un momento de alto hype, como dicen, de alta expectativa en torno a la inteligencia artificial. Pues hay que entender lo que va a ser consistente y sustancial para los próximos años. Insisto, para acabar, lo más importante es empezar ya. Siempre un piloto es una buena opción, hay muchísimas alternativas y pues mi invitación, insisto, sería a que podamos enfocarnos a empezar a entender esto que va a ser fundamental. Yo también les dejo mi correo y les quiero agradecer a todos el espacio y ojalá pueda haber alguna interacción aquí o por el correo o por cualquier otro medio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrés, por esta ponencia y por el valor que has ofrecido en estos pocos minutos de participación. La gente en el chat recogerá ese correo electrónico que les has dejado y si alguno de ellos pues, tiene una duda, no tengo la menor duda de que se pondrán en contacto contigo para poder resolverla. Andrés, gracias por haber sacado ese hueco con nosotros. Gracias.